Elena Ramírez siempre tuvo un ojo agudo para los detalles. Como diseñadora de interiores, lograba transformar cualquier ambiente en un espacio armonioso y acogedor. Pero curiosamente fue incapaz de darse cuenta de cómo su propia vida se estaba convirtiendo en un espacio estrecho, oscuro y asfixiante. A los ojos de los demás tenía todo: un matrimonio estable, una casa impecable y un marido exitoso. Pero la verdad era otra. Hace meses, quizás años, sentía que algo andaba mal. Las excusas inconsistentes de Javier, los viajes de última hora, las miradas furtivas al celular. Siempre que preguntaba algo, él ponía los ojos en blanco y decía que estaba siendo paranoica. «Estás muy estresada, amor. Deberías relajarte». Al principio, ella lo creía. Después de todo, él era persuasivo, pero había noches en las que se encontraba sentada en el sofá, sola en la oscuridad de la sala, sintiendo en el pecho una inquietud que no podía explicar. No sabía exactamente qué estaba mal, pero sabía que algo no estaba bien. El punto de quiebre llegó en un martes cualquiera. Elena había salido para una reunión con un cliente y al volver a casa encontró un pendiente desconocido en la alfombra del dormitorio. Pequeño, dorado, demasiado discreto para pertenecer a alguien distraído. Su corazón se aceleró. Sintió la sangre calentar su rostro, las manos temblar ligeramente al recogerlo. Respiró hondo e intentó racionalizar. Tal vez fuera de alguna amiga que había visitado. Tal vez se había caído del bolso de alguien, pero entonces, al mirarse en el espejo, se vio reflejada allí, pálida, con una expresión que ya no reconocía. Ella sabía la verdad, solo que no quería aceptarla. Aquella noche, cuando Javier llegó a casa, ella mencionó el pendiente de manera casual. Él se rió. «Vaya, Elena, ¿en serio? ¿Un pendiente al azar y ya creas una teoría conspirativa? Te estás obsesionando con eso». El tono era de burla y la mirada fría. Por primera vez, una certeza se impuso en su interior. No era paranoia. Ella no estaba loca. Él estaba mintiendo. Esa misma noche, Elena no pudo dormir. Se sintió ridícula por todos los momentos en que dudó de su propia intuición. Empezó a recordar las pequeñas cosas que ignoró a lo largo de los años. Mensajes borrados en el celular de Javier, la forma en que él siempre desviaba la mirada cuando ella preguntaba dónde había estado, las historias que nunca tenían sentido, pero que ella, por amor o miedo, aceptaba. El pendiente fue solo la gota que colmó el vaso. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió ira. No aquella ira explosiva y pasajera, sino una que nacía de la humillación, de la vergüenza, del peso de tantos años engañándose a sí misma. Se levantó de la cama y fue al despacho, donde él guardaba sus documentos y el notebook del trabajo. Necesitaba algo más. Necesitaba tener certeza absoluta. Su corazón latía acelerado mientras abría cajones, revisaba carpetas, intentaba acceder a correos electrónicos. Nada. Pero entonces encontró una memoria USB tirada en el fondo de una caja. La conectó a su propio portátil y allí estaba la confirmación que nunca había querido encontrar. Había fotos, videos, conversaciones enteras guardadas. Javier no solo la estaba engañando, sino que parecía ni siquiera molestarse en ocultarlo. Llevaba a mujeres a cenas caras, viajes de fin de semana, usaba el dinero de ellos de la casa para costear todo eso. El nudo en la garganta de Elena se apretó. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Sus ojos recorrían los mensajes como si, de alguna manera, lo que estaba allí pudiera cambiar algo, pero no cambiaba. Él se reía de ella con otras personas. La llamaba fastidiosa, necesitada, loca. El desprecio en sus palabras era como un cuchillo invisible desgarrando su pecho. Se sintió pequeña, indefensa. Por un momento, la tentación fue cerrar todo, fingir que nunca lo vio, volver a la cama y continuar su vida como antes. Pero no podía. Esta vez no podía.
Cerró el portátil y respiró hondo. Necesitaba actuar, y esta vez lo haría bien. Elena pasó los días siguientes operando en piloto automático. El choque inicial dio paso a una frialdad estratégica. Si confrontaba a Javier sin pruebas concretas, él la haría dudar de nuevo. Siempre lo hacía. Necesitaba ser cuidadosa. Entonces, investigó maneras de obtener más evidencias sin que él se diera cuenta. Descubrió aplicaciones para recuperar mensajes borrados, revisó extractos bancarios y por fin tomó una decisión aún más drástica. Instaló cámaras discretas en la casa, puso una en el despacho, donde él solía quedarse solo por horas, otra en la sala y una tercera en el dormitorio, apuntando hacia la puerta del closet. Dolía hacerlo, porque una parte de ella todavía quería creer que estaba equivocada. Pero en el fondo ya sabía que no lo estaba. En los días siguientes, cada grabación confirmaba lo que ella temía. Javier no solo seguía viéndose con otras mujeres, sino que hablaba de ella con un desprecio que la hacía sentir náuseas. Más que traicionada, Elena se sintió descartable. Pero la peor parte llegó cuando se dio cuenta de que la traición no era su único problema. Al revisar algunas conversaciones bancarias, encontró transacciones que no reconocía, cantidades altas, saliendo de cuentas conjuntas hacia destinos sospechosos. Al principio pensó que se trataba de más dinero gastado con amantes, pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que era algo mayor. Javier estaba desviando dinero, y no solo de ella, sino de un proyecto que él gestionaba en la empresa donde trabajaba. Eso lo cambiaba todo. El problema ahora no era solo personal, sino legal. Elena sintió el peso del descubrimiento transformarse en adrenalina. Si denunciaba todo de una vez, él encontraría la manera de darle la vuelta en su contra. No podía permitirlo, necesitaba prepararse. Entonces copió archivos, guardó mensajes, hizo respaldos en lugares seguros, y cuando sintió que tenía todo lo que necesitaba, tomó su decisión. Javier no tenía idea, pero su máscara estaba a punto de caer. Aquella noche, Elena preparó el terreno para el enfrentamiento. Ya no había miedo, solo una determinación fría. Hizo cuestión de estar en casa cuando Javier llegó. Él entró como siempre, quitándose el saco y tirando las llaves sobre la mesa, sin siquiera molestarse en mirarla. Pero esta vez, ella no se quedó en silencio. Tomó el control de la TV, abrió uno de los videos grabados y dio play. La imagen de Javier, sentado en la sala, riéndose al teléfono con una de las mujeres, apareció en la pantalla. El sonido de su propia voz diciendo, «Ella nunca va a descubrirlo», resonó en el ambiente. El shock en sus ojos fue instantáneo. Intentó fingir desinterés, pero Elena percibió el nerviosismo. «¿Qué es esto?», preguntó, forzando un tono casual. Pero ella no cayó en la trampa. Simplemente cruzó los brazos y esperó. «¿Crees que soy tonta, Javier?». Su propia voz salió más firme de lo que imaginaba. Él soltó una risa corta, sin humor. «Estás paranoica de nuevo. En serio, Elena, ¿qué crees que vas a lograr con eso?». La tentativa de gaslighting no funcionó esta vez. Ella simplemente tomó el celular, abrió la carpeta con las transacciones sospechosas y arrojó el aparato sobre la mesa. «Esto aquí, por ejemplo, ¿quieres decirme que también es cosa de mi imaginación?». El silencio de él fue todo lo que Elena necesitaba para tener la certeza de que estaba en control. Por primera vez en años, Javier no tuvo respuesta inmediata. Ella vio cómo la ira crecía en su rostro, con los ojos buscando una salida. Pero no había escapatoria. «Preparaste esto para mí, ¿verdad?». Escupió las palabras, pero ya no era ella quien se sentía acorralada. «Lo descubrí por mí misma», respondió, manteniendo la voz firme. «¿Y sabes qué más descubrí? Que me manipulaste durante años. Me hiciste sentir loca mientras mentías en mi cara». Ella respiró hondo. «Pero se acabó, Javier. Me voy». La reacción de él fue tan predecible como aterradora. Primero,
Intentó reír, como si eso fuera un gran teatro. Luego vino el ataque. Nadie te va a creer, Elena. ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido débil. Esas palabras la golpearon como un puñal, pero algo en su interior permaneció intacto. Ya no era la misma. Ya veremos, dijo simplemente, antes de tomar las llaves del carro y salir, dejando atrás no solo una casa, sino años de sumisión y miedo. Elena condujo sin rumbo durante casi una hora, intentando controlar su respiración. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido, como si su propio cuerpo intentara procesar todo de una vez. No lloró, no había lugar para lágrimas. En cambio, sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber salido finalmente. Terror por lo que vendría después. Sabía que Javier no lo dejaría pasar barato. Él siempre había tenido un talento especial para manipular situaciones a su favor. Necesitaba un plan. Entonces, hizo lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Llamó a Carmela. Su amiga contestó en el segundo timbre. «Lena, ¿estás bien?» La voz preocupada fue suficiente para romper la última barrera que ella había mantenido. «He salido de casa», dijo, y por primera vez las palabras sonaron reales. Carmela no dudó. «Ven para acá ahora». Minutos después, Elena estacionaba frente al apartamento de la amiga. Apenas cruzó la puerta, sintió los brazos de Carmela a su alrededor. «Sabía que llegaría este día», murmuró, abrazándola con fuerza. Y en ese instante, rodeada por el cariño de alguien que realmente se preocupaba, Elena se dio cuenta de que no estaba sola. En los días siguientes, fue reorganizando su vida poco a poco. Se mudó temporalmente al apartamento de Carmela, buscó asesoría con un abogado e inició el proceso de divorcio. Pero, como era de esperar, Javier no se quedó de brazos cruzados. Primero, llegaron los mensajes. Algunos suplicando por una conversación, otros llenos de acusaciones. «Destruiste nuestra familia. Espero que estés feliz por arruinar mi vida». Cuando Elena ignoró, él pasó a la siguiente fase, la difamación. En menos de una semana, comenzaron a circular rumores en su círculo social. Javier decía que ella estaba inestable, que había tenido un colapso sin motivo, que era una esposa controladora y paranoica. Algunas personas lo creyeron, otras no. Pero lo peor fue cuando él intentó afectarla profesionalmente. Algunos clientes antiguos comenzaron a cancelar proyectos, alegando razones vagas. Fue Diego, un amigo de larga data y abogado, quien le alertó. «Está intentando aislarte, Elena. Este tipo de juego es predecible». Y así, una vez más, se encontró ante una elección: dejarse abatir o continuar luchando. Y después de todo lo que pasó, no había más dudas sobre lo que debía hacer. Elena decidió reaccionar de forma estratégica. Sabía que rebatir cada mentira de Javier públicamente sería un desgaste emocional innecesario. En cambio, se concentró en lo que realmente importaba: reunir las pruebas correctas y garantizar que la verdad se expusiera en el momento oportuno. Con la ayuda de Diego, organizó todas las evidencias que había recolectado: los videos, los mensajes, los registros bancarios. Esto no solo desmonta sus mentiras, sino que puede ser un problema grave para él en la empresa, explicó el amigo. Y esa fue la clave. Javier podía difamarla en el ámbito personal, pero profesionalmente, un escándalo financiero podría acabar con su reputación de una vez por todas. Diego presentó una acción legal y pocos días después, Javier fue notificado oficialmente. La reacción llegó rápido: llamadas incesantes, mensajes cada vez más agresivos, hasta amenazas veladas. Pero ahora, Elena sabía a lo que se enfrentaba. Por primera vez, ella no se dejó intimidar. «Si él quiere guerra, tendrá que jugar limpio», dijo a Carmela, quien simplemente sonrió. «Y sabemos que él no sabe hacer eso». Pero la batalla estaba lejos de terminar. Incluso con el proceso en marcha, los daños emocionales de años de manipulación aún estaban presentes. Elena
Lo notaba en las pequeñas cosas, el sobresalto cada vez que escuchaba una notificación en su celular, la ansiedad al ver un número desconocido llamando, el miedo irracional de ser desacreditada. Fue Carmela quien insistió para que buscara a una terapeuta. Necesitas entender que él te hizo dudar de ti misma por años. Eso no se elimina de la noche a la mañana. Al principio, Elena se resistió. No quería parecer débil, no quería revivir todo. Pero cuando finalmente se sentó en el consultorio de la doctora Isabel y comenzó a hablar, se dio cuenta de lo mucho que necesitaba eso. Pasaste por una relación abusiva, Elena, y ahora necesitas volver a aprender a confiar en ti misma, dijo la terapeuta. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Poco a poco comenzó a reconstruir su autoestima, a reconocer sus desencadenantes y, lo más importante, a entender que no era culpable de lo ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando el control de su propia vida. Mientras la batalla legal continuaba, Elena se centró en lo que siempre había amado: su trabajo. El intento de Javier de sabotear su carrera la sacudió al principio, pero no la destruyó. Por el contrario, sirvió como combustible. En lugar de preocuparse por los clientes que la abandonaron, se concentró en los que se quedaron. Reformuló su portafolio, invirtió en marketing digital y comenzó a atraer nuevos proyectos. Con el tiempo, se dio cuenta de que su reputación no dependía de Javier o de las mentiras que él difundía. Se construía por su talento, su esfuerzo y la confianza que ganaba con cada cliente. Y entonces surgió un gran proyecto. Una empresa reconocida buscó sus servicios para reformular la identidad de sus oficinas. Era el tipo de oportunidad que, meses antes, ella habría temido aceptar. Pero ahora no dudó. Se lanzó al trabajo con dedicación, redescubriendo la pasión que casi había perdido. Con cada elección de diseño, con cada ambiente transformado, sentía que también se estaba reconstruyendo a sí misma. Pero la mayor victoria vino de donde menos lo esperaba. Algunas semanas después, recibió una llamada de Diego. La empresa de Javier está investigando las transacciones. Parece que él tendrá que rendir cuentas. Eso fue un alivio, pero no trajo la satisfacción que ella imaginaba sentir. No necesitaba más la caída de él para sentirse libre. Su mayor logro no era ver a Javier enfrentar consecuencias, sino darse cuenta de que él ya no tenía poder sobre ella. Cuando, días después, recibió un correo electrónico de su exmarido diciendo que lo sentía mucho y que nunca quiso lastimarla, simplemente borró el mensaje sin responder. No había nada más que decir. Su silencio era la mejor respuesta. Ahora, Elena no vivía para probarle nada a nadie. No necesitaba ser validada, no necesitaba ser escuchada por él, porque finalmente se escuchaba a sí misma, y eso era todo lo que importaba. El tiempo fue pasando, y poco a poco Elena se dio cuenta de que la vida después de Javier era más ligera. Al principio, parecía extraño despertar sin el peso de esa angustia constante, sin tener que medir sus palabras o pisar en huevos. Pero con el tiempo empezó a sentirse cómoda en esa nueva realidad. Creó nuevas rutinas, redescubrió pequeños placeres que antes parecían insignificantes. Tomar un desayuno sin prisa, leer un libro por la noche, redecorar su propio espacio sin necesitar la aprobación de nadie. Pequeñas cosas que, ahora, tenían un significado enorme. En el trabajo su nombre empezó a circular cada vez más, trayendo nuevas oportunidades. El proyecto de la gran empresa fue un éxito y por primera vez en años sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero, a pesar de todo el progreso, había un miedo que aún persistía, el de volver a confiar en alguien. La idea de abrirse a otra persona parecía imposible. Después de todo, si no percibió quién era realmente Javier, ¿cómo podría confiar en su propio juicio de nuevo?
Fue en una noche común, en un evento profesional, que algo cambió. Diego la convenció de salir un poco, alegando que necesitaba celebrar sus logros. A regañadientes, aceptó. En medio de la conversación, un hombre se acercó e inició un diálogo casual sobre diseño y arquitectura. No fue insistente, no forzó nada, solo escuchaba, hacía preguntas y reía de sus historias sobre clientes excéntricos. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió que necesitaba justificarse, medir sus palabras o preocuparse por interpretaciones distorsionadas. Y por primera vez se dio cuenta de algo importante. El problema nunca fue confiar en los demás, sino confiar en sí misma. Salió de esa conversación sin expectativas, sin prisa, pero con una certeza tranquila. No necesitaba curarse para alguien, no necesitaba probar nada. Su camino de superación no terminaba con un nuevo amor o con una venganza perfecta. Terminaba con su paz, su independencia y la certeza de que pasara lo que pasara, siempre se tendría a sí misma. Y eso, ahora, era suficiente. Los meses siguientes estuvieron marcados por una sensación nueva para Elena: libertad. No la libertad teórica, esa que la gente dice tener, sino la libertad real, aquella que viene cuando finalmente te deshaces de las cadenas que ni sabías que cargabas. Ya no necesitaba mirar por encima del hombro, ni justificar cada paso que daba. Si quería salir a cenar sola, salía. Si decidía viajar sin avisar a nadie, lo hacía. Si optaba por quedarse en casa todo el fin de semana viendo películas antiguas, lo hacía sin culpa. Por primera vez en años, su vida era completamente suya. El proceso contra Javier aún seguía, pero ya no se preocupaba por el desenlace. Lo importante era que, independientemente de lo que sucediera, él ya no formaba parte de su historia. El pasado ya no podía dictar su presente. Esa conciencia fue liberadora. Y con ella vino algo aún más valioso: el deseo de ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que ella pasó. Por eso, un día, sin planearlo mucho, Elena compartió su historia en un artículo en línea. No mencionó nombres, no expuso detalles jurídicos, simplemente contó su trayectoria. Cómo fue manipulada, cómo dudó de sí misma, cómo se rearmó. El texto se volvió viral. En poco tiempo recibió mensajes de decenas de mujeres que se identificaron, algunas aún atrapadas en relaciones tóxicas, otras que estaban en el mismo punto en el que ella había estado meses antes, perdidas, pero con ganas de recomenzar. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que su superación no se trataba solo de ella. Se trataba de mostrar a otras personas que había una salida, que la vida continuaba, que había un camino más allá del miedo y la duda. No era una heroína, ni una experta, pero sabía una cosa: si ella pudo, otras también podrían. Y eso, más que cualquier venganza, más que cualquier ajuste de cuentas, era su verdadera victoria. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que su historia no era un caso aislado. Muchas mujeres habían pasado por lo mismo, algunas aún atrapadas en la red de manipulación, otras intentando encontrar fuerzas para salir. Por eso, decidió que no se quedaría en silencio. Creó un blog, comenzó a compartir experiencias, orientaciones y recursos para quienes necesitaban apoyo. No se trataba de transformar su dolor en una bandera, sino de dar voz a quienes, al igual que ella, ya dudaron de sí mismas. Y, de alguna manera, eso la fortaleció aún más. Cada mensaje de agradecimiento, cada historia de superación que leía era una confirmación de que había hecho lo correcto. Su pasado ya no la definía, y lo más importante, no era algo que se debía ocultar. Por el contrario, era parte de su fortaleza. En una tarde cualquiera, meses después de todo, Elena estaba en un café cuando percibió algo simple, pero profundo.
Miró hacia afuera, observó el movimiento de las personas y sintió un tipo de paz que nunca había experimentado antes. No era una felicidad eufórica, ni una sensación pasajera de alivio. Era simplemente la certeza de que, independientemente de lo que viniera, estaría bien. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, no había duda, solo un sentimiento silencioso y poderoso de pertenencia. Ella se pertenecía, y eso era suficiente.